En estadística, un tema muy común es la distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es una organización o agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes, que indican el número de observaciones de cada categoría. En sí, la distribución de frecuencias son tablas en las cuales se disponen los datos de manera ordenada, de manera que podamos determinar de manera fácil el número de ocurrencias por cada valor o los porcentajes. En sí, una frecuencia es el número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un periodo o espacio determinado. ¿Cuál es el objetivo de una tabla de distribución de frecuencias? Tiene como finalidad presentar en forma ordenada los valores que toma una característica de un objeto de estudio, de manera que permita a quien lo observe tener una visión general del conjunto. Se utiliza para aclarar o complementar informes estadísticos. A continuación explicaremos el proceso de construcción de una tabla de distribución de frecuencias. Para ello tomaremos el siguiente ejemplo, en el cual hemos registrado la edad de las 20 finalistas en el concurso de Miss Universo en el año 2019. Las edades son las siguientes y se muestran en esta tabla. Por ejemplo, este tercer dato indica que la tercera participante tiene 26 años. Tenemos un registro de una finalista de Miss Universo con una edad de 29 y así sucesivamente tenemos aquí edades de 21, de 19 y lo primero que debemos hacer es tener el registro de nuestro objeto de estudio, que es la edad de las 20 finalistas. Entonces vamos a confirmar el número de datos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 por fila. Tenemos dos filas para un total de 20 datos para 20 registros de datos que han sido tomados. A continuación, lo que debemos hacer es crear una primera columna. Esa columna vamos a tener la característica de estudio. Entonces, como estamos estudiando la edad, vamos a llamar a esa columna edad y vamos a empezar de forma ordenada a crear las categorías o modalidades. En este caso, empezamos desde el valor más pequeño, que sería 19, es la edad de la menor participante. Continuamos con 20, llamamos el valor de 21, 22 años, no hay ninguna participante que tenga esa edad, y 23 años, 24, hay varios participantes con 24 años, 25 años. Observen que puede existir en nuestro conjunto de datos un elemento repetido varias veces, pero solamente lo vamos a tomar una vez para crear las categorías. Entonces tenemos 25, tenemos participantes con 26 años, tenemos participantes con 27 y participantes con 29. Con 28 no encontramos ninguna, por eso ese dato, en este caso, no lo estamos considerando dentro de nuestra primera columna. ¿Listo? Que es donde está la característica o las categorías de las características que estamos estudiando. La siguiente columna va a ser la frecuencia absoluta, que se va a simbolizar con la letra F minúscula y I minúscula. Se conoce como, vuelvo y repito, frecuencia absoluta. En este caso debemos empezar a hacer el conteo de las veces en que aparece o sucede cada una de las modalidades o categorías de la variable estudiada. En este caso, tenemos la categoría de edad de 19 años y empezamos a hacer el conteo de cuántas veces está ese valor dentro de el conjunto de datos. Empezamos en orden en la primera
fila no encontramos ningún valor, en la segunda encontramos una sola vez. Entonces, por eso escribimos una sola vez que existe ese dato en el conjunto. Entonces, continuamos con 20. ¿Cuántos participantes tienen 20 años? Encontramos, en este caso, tenemos aquí dos participantes. Y acá tenemos otra participante para un total de 3 participantes. Vamos haciendo o continuamos el conteo para 21 años. Tenemos una participante una participante y acá al final tenemos otra participante. Y para 23 años, siempre hacerlo en orden. Vamos aquí 23, una. Para 24 empezamos acá contamos una, vamos haciendo el conteo, dos participantes. Para 25, entonces aquí solamente habría una en la primera fila y en la segunda no hay más. Para 26 años, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y finalmente 7 participantes con 26 años. Para 27 años, aquí encontramos una vez 27 y una segunda vez 27, dos veces. Es la frecuencia con la que aparecen participantes de 27 años. Y la participante de mayor edad es de 29 años y solamente hay una de ellas. Debemos tener en cuenta que la suma de cada una de las frecuencias absolutas, ¿cierto? Cada una, es decir, de todas las frecuencias absolutas, tiene que dar el número total de datos. Entonces, como son 20 participantes, si sumamos esta columna 1 y 3, 4 y 2, 6 y una 7 y 2, 9 y una 10, 17 y 2, 19 y uno más, pues daría 20. Siempre debemos confirmar que la suma de esta columna dé el número total de datos que tenemos registrados inicialmente. Ese número total de datos lo vamos a poder simbolizar con la letra N mayúscula, ¿sí? Y vamos a poder simbolizar la sumatoria con el símbolo sigma, la letra griega sigma, que significa suma, sumatoria. En este caso, como se dan cuenta, al final de la columna de frecuencias absolutas estamos utilizando el símbolo sigma o la sumatoria y luego escribimos lo que estamos sumando. Estamos sumando cada una de las frecuencias absolutas, o sea, F minúscula, F sub I. Entonces tendríamos la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, tiene que ser igual a N y N es igual a 20. Y si todo está bien, hicimos un buen conteo de cada una de las categorías y una buena organización y ordenamiento de las categorías, esto debe coincidir. En caso dado que haya alguna discrepancia, es decir, nos dé menos del valor del número total de datos o mayor, debemos volver a hacer el conteo hasta que estos coincida el total de datos con la sumatoria de las frecuencias absolutas. Cuando hemos terminado de obtener las frecuencias absolutas para cada una de las categorías, es fácil observar cuál es la utilidad de la frecuencia absoluta. Pues sería muy fácil determinar el valor en que aparece en particular uno de los datos de manera rápida y sencilla, y podemos ver la distribución de cada una de las categorías. En este caso podríamos observar rápidamente que la moda de la edad de las participantes o finalistas en el concurso de Miss Universo es de 26 años, es decir, observamos que la frecuencia absoluta es 7, que es el mayor valor que aparece en el conjunto de datos. Por lo tanto, 26 sería la moda de las participantes o finalistas en el certamen.
También podemos observar que la menor edad es de 19 años y con seguridad podemos afirmar que la participante con mayor edad es de 29 años. Y podemos observar que hay algunas edades que no se presentan entre las finalistas. No hay menores de 18, no hay mayores de 29 años y no tenemos participantes tampoco de 22 ni de 28 años. Entonces podemos rápidamente hacer una lectura y sacar conclusiones acerca del perfil de las candidatas. Por otro lado, también podemos determinar, haciendo una lectura de la tabla, ubicándonos, cuál es la cantidad o cuántas candidatas hay presentes en el concurso. Tenemos 20 participantes. Por otro lado, podemos hacer una lectura rápida y saber el número total de participantes en el estudio o cuántos datos son registrados. En este caso, si miramos en la parte inferior, nos podemos dar cuenta que el número total de participantes es 20. Si fuera un estudio más extenso de encuestas, de algo que fuera tomado por un computador de registros de mediciones, si tuviéramos una tabla de frecuencias, no tendríamos que hacer el conteo de datos, sino ya se nos presenta de forma resumida toda la información. Y si por algún interés particular o específico se nos pregunta acerca de una categoría en particular, de la variable o característica que estamos estudiando, podemos dar la información rápidamente. Si existiera alguna necesidad de saber cuántas participantes tienen 21 años, podríamos rápidamente ubicarnos en la tabla y decir que tenemos 2 participantes de 21 años. El paso siguiente es la construcción de la columna de frecuencia absoluta acumulada, la cual vamos a identificar con la letra F mayúscula e I minúscula. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de valores o categorías iguales o inferiores a una determinada o considerada. En este caso, vamos a observar cómo fue la construcción en el ejemplo. Tenemos que la frecuencia absoluta para la edad de 19 años, el valor fue 1. Y lo que debemos hacer es en la frecuencia absoluta acumulada, que vamos a hacer es pasar ese valor 1. Como no, hasta el momento, la edad de 19 años es la primera categoría, pues la frecuencia absoluta que se va a acumular o que va a existir, pues solamente va a ser de un dato. ¿Sí? Solamente existe un dato para la edad de 19 en el conjunto inicial de datos que habíamos registrado. Ya para la segunda fila, vamos a considerar que ya hay 2 categorías acumuladas. Estamos en la fila de los 20 años, pero hay una anterior que es la de 19. Entonces lo que vamos es a acumular o a sumar las frecuencias absolutas iguales o anteriores a la que estamos considerando que es la de 20 años. Entonces 1 más 3, en este caso tendríamos 1 más 3 y de esa forma obtendríamos el valor de 4. Ahora continuamos, estamos en la categoría de 21 años. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Vamos a tomar hasta 21 y tendríamos que 2 más 3 da 5 y 1 daría 6. Y este es el valor que vamos escribiendo o registrando en la fila de 21. Continuamos para la fila o categoría de los 23 años. ¿Cuántos datos registrados tenemos hasta los 23 años? Hacemos la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Sería 3, 1 más 2, 3 y 3, 6 y 1, 7. Y de esta forma continuamos. Entonces el C9 va a ser el resultado de sumar todos estos datos y así sucesivamente. Para 25 años, entonces el resultado es 10 debido a que las frecuencias acumuladas hasta los 25 años, pues tenemos el registro de 10 participantes, 1 y 3, 4,
2, 6, y una 7, y 2, 9, y una 10. Hasta que terminamos. Y el último dato siempre debe ser igual a el total de el conjunto, de datos del conjunto. En este caso, el valor de n. Porque si sumamos todas las frecuencias del estudio, pues esa suma de todas las frecuencias tiene que ser igual a la última frecuencia absoluta acumulada, pues porque va a ser la suma de todas las frecuencias anteriores y de la misma categoría. ¿Cuál sería la forma de analizar o de interpretar esta información y para qué puede ser útil? Veamos algunas preguntas de control de comprensión. Si nos preguntan cuántos participantes son mayores de 26 años, lo que podemos hacer es tener en cuenta que mayores de 26 quiere decir que son aquellas que tienen 27, 28, 29 años. Entonces, como sabemos que hay 20 participantes en el estudio, pues podemos buscar la frecuencia absoluta acumulada hasta los 26, que serían 17, y si esa frecuencia acumulada para hasta 26 años se la restamos al total de datos, pues vamos a tener que son 3 las participantes que son mayores de 26. ¿Cuáles son? Mira que aquí podríamos acá también sacar esta información. Mirando las frecuencias absolutas, tendríamos que son 3 participantes que son mayores de 26. Pero lo podemos hacer por diferencia. Vuelvo y repito, si tomo la frecuencia absoluta de aquellas que tienen 26 o menos, pues daría 17. Y para saber cuáles son mayores, pues al total de datos o participantes que son 20, el resto las 17 participantes que tienen 26 o menos y nos daría un total de 3. La siguiente pregunta es ¿cuántos participantes tienen 24 años o menos? Entonces en la tabla no tendría que, o sea, en la tabla sería una forma resumida y rápida de encontrar la información, no tendría que ir a hacer el conteo y buscar cada uno de los datos. Si fuera un estudio estadístico, una investigación estadística de grandes proporciones, puede tener 20.000 datos o pues 5.000 datos, y eso sería muy dispendioso y gastaría mucho tiempo y muchos recursos económicos. Entonces ya en la tabla todo aparece resumido. Entonces, ¿cuántas participantes tienen 24 años o menos? Vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada para la categoría de 24 y tendríamos que 9 participantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es la frecuencia absoluta acumulada, que es 9 para la categoría de 24 años, y nos está mostrando el total de participantes que tienen 24 años o menos, y ha sumado todas las frecuencias absolutas de las categorías que pertenecen, que son iguales o inferiores a la que estamos analizando, en este caso la de 24 años. La siguiente columna de nuestra tabla se denomina frecuencia relativa. Se representa con NI, con N minúscula. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el número total de datos. En otras palabras, la frecuencia relativa convierte a todo el conjunto de datos en una unidad. La toma como si fuera un conjunto, o sea, es una sola unidad. Y la frecuencia relativa determina qué parte del conjunto de la unidad es cada una de las categorías, es decir, qué parte de todas las edades corresponde a 19, qué parte del conjunto de todas las 20 finalistas hace o es cada una de las categorías, por ejemplo 20 o 21, ¿cierto? ¿Qué parte corresponde de toda la unidad? Para hacer ese cálculo, lo que tenemos que hacer es el siguiente procedimiento. Debemos tomar la frecuencia absoluta de cada una de las categorías y dividirla entre el total de datos. Es decir, aquí tenemos para la categoría de 19 años, vamos a tomar la frecuencia absoluta, que es 1, y dividimos
entre el total de datos, que es 20. De modo que vamos a obtener 0.05. Si quiero calcular la frecuencia relativa para las participantes que tienen 20 años, debo tomar la frecuencia absoluta, que es 3, y dividirlo entre el total de datos, que es 20. Haciendo esa operación, tendríamos 3 dividido entre 20 sería igual a 0.15. Esa es la parte, ¿cierto? 0.15 es la parte de la unidad que es conformada por participantes que tienen 20 años. Y continuamos de la siguiente manera. En este caso, si yo tengo las participantes, la frecuencia, quiero calcular la frecuencia relativa, esta de acá, la quiero calcular para las participantes que tienen 21 años. Entonces miro la frecuencia absoluta, es decir, cuántas participantes tienen 21 años, que son 2, y dividido entre el total de participantes, el total de datos, que son 20. Haciéndolo para verificar, sería 2 dividido entre 20, tendríamos 0.1, pero pues podríamos, obviamente ahí está con un solo decimal. ¿Bien? Al estar con un solo decimal, pero si trabajamos con dos decimales, pues le agregaríamos un 0 y quedaría 0.10. La idea es siempre trabajar pues todas las cifras que estén en la tabla con la misma cantidad de decimales, ¿sí? Caso dado que ya dé un resultado con decimales, como en la frecuencia relativa o en la frecuencia relativa acumulada, trabajar con dos decimales. El procedimiento continuaría de la misma forma. Si deseo obtener la frecuencia relativa para la categoría de 23 años, es lo que debo hacer. O sea, quiero calcular el valor que va a venir en esta celda, ¿cierto? Entonces lo que debo hacer es mirar la frecuencia absoluta para esa categoría. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para esa categoría? En este caso, para 23 años, el valor es 1. Esa es la frecuencia absoluta. Y dividido siempre entre el total de datos. Entonces, de esa forma voy a obtener 1 dividido entre 20, a dar 0.05 para 24 años. Entonces, lo que debo hacer es tomar el valor de 2, que es la frecuencia absoluta, no olviden, es una frecuencia absoluta, y dividido entre el total de datos. Continuando de esa misma manera. ¿Cómo saber que todo el procedimiento, todos los cálculos quedaron bien? Pues vamos a confirmarlo haciendo la sumatoria de todos los NI. Observen que aquí tenemos la simbología, sumatoria de NI. Recuerden que NI indica frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces debemos aprender cada una de esas simbologías, porque las fórmulas nos van a indicar o nos van a ayudar a recordar en qué consiste cada uno de los procedimientos. Si dice sumatoria de NI y yo sé que es NI, pues es la sumatoria de las frecuencias relativas. Y existe pues una regla, por decirlo así, o un hecho que siempre se da, es que si los datos están bien calculados, la sumatoria de todas las frecuencias relativas, de todas estas, va a dar igual a 1. ¿Listo? Es muy importante el manejo de los decimales y la forma de redondear los decimales o redondear las cifras. Es posible que nos dé un valor un poco por debajo, pero cuando hablamos de un poco por debajo estamos hablando de una centésima o de 2 centésimas que estén por debajo del 1, ¿sí? Por cuestión de la precisión con el manejo de los decimales, pero no puede dar nunca un valor superior. Si da un valor superior, pues debemos revisar primero que todos los cálculos, y si los cálculos están bien hechos, es posible que haya un error, es en el proceso de redondeo de las cifras. Entonces hay que revisar muy bien cómo es el proceso
o las reglas para redondear números, y en este caso debemos considerar que siempre la manera en que redondeamos los números, que lo hagamos de manera correcta, la sumatoria tiene que dar un valor que no supere o que sea igual a 1.0. Los valores de la frecuencia relativa también sirven para hacer análisis. El tipo de análisis es para tener una visión de tamaño de cada una de las categorías que hacen parte o que conforman la característica o variable que estemos estudiando de un objeto determinado. Por ejemplo, si nosotros observamos esta tabla y leemos todas las frecuencias relativas, siempre vamos a poder, por comparación, mirar los valores mayores, ¿sí? Entonces, este es el valor mayor que aparece acá, que es 0.35. Vamos a poder decir que las participantes que tienen 26 años, ¿cierto? Son las que hacen parte, la mayor parte de todo el total de las participantes. Y valores más pequeños, por ejemplo, 0.05 para 19, 0.05 para la categoría de 23 años y 0.05 para la categoría de 25 y para 29, son las que menos o menos frecuencia hacen parte del conjunto total. ¿Listo? Son las que tienen un tamaño menor de todas las participantes, pues su categoría, la categoría de su edad. Entonces, y podemos decir que pues existen varias categorías que tienen la misma frecuencia, es decir, la misma cantidad de participantes. Encontramos una distribución de varias categorías de edades que tienen la misma frecuencia. En este caso, para 19, para 23, para 25 y para 29 son aquellas que tienen la mínima frecuencia de participantes por categoría de edad. En este caso podemos concluir. Más adelante utilizaremos la frecuencia relativa para obtener otra frecuencia que se llama la frecuencia porcentual, que va a ayudar a describir de una manera un poco más común y pues que la persona está más familiarizada conjuntos o características de un conjunto o objeto determinado. La quinta columna de nuestra tabla es la frecuencia relativa acumulada, que vamos a representar con la letra N mayúscula y la letra I. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada de una categoría. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría de 19 años y tomamos su frecuencia absoluta acumulada, que es 1, y se divide entre el total de datos n, es decir, cuántos datos hay, en este caso 20. Recuerde que depende del total de datos. Si los datos que tenemos en nuestro conjunto son 50, pues dividiremos entre 50 y así sucesivamente. En este caso, pues son 20 participantes, se divide la frecuencia absoluta acumulada entre 20 participantes. Podemos confirmar el cálculo. Sería 1 dividido entre 20 va a ser igual a 0.05, que sería el valor que escribiríamos en la fila de la categoría que estábamos hallándole la frecuencia relativa acumulada. Entonces 0.05. Recuerden, frecuencia absoluta acumulada dividido entre el total de datos y nos da 0.05. Y de esa forma continuaríamos con los siguientes valores de la frecuencia relativa acumulada para cada una de las categorías. Un ejemplo más sería, si queremos hallar este valor que está acá para la frecuencia relativa acumulada para la categoría de 20 años, entonces lo que debemos hacer es buscar la frecuencia absoluta acumulada para los 20 años, que es 4, y dividimos entre el total de datos, que n, que es igual a 20. Confirmamos ese resultado. 4 dividido entre 20, vamos a la calculadora, 4 dividido entre 20, lo cual nos daría 0.2. Como estamos trabajando con dos decimales, pues agregamos un 0 a la derecha y tendríamos el valor
de 0.20. Y de esta forma continuamos, es decir, vamos tomando esta cifra, dividimos entre 20 y escribimos el resultado aquí. Tomamos la frecuencia acumulada para la categoría de 23 años, dividimos entre 20 y escribimos el resultado aquí. Esa sería la forma, ¿no? Vamos después, por ejemplo, para 26 años, tomo la frecuencia absoluta acumulada de 26 años, que es 17, dividido entre 20 y obtengo este resultado. Las frecuencias relativas, como les decía, nos van a dar una idea de la proporción que hace parte un subconjunto o una categoría de elementos en todo el conjunto. Pero recuerden que las proporciones las vamos a poder representar en fracciones o en porcentajes, es decir, que las frecuencias relativas nos van a ayudar a expresar la cantidad de veces que aparece una categoría o un conjunto de datos en forma de porcentajes, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, tenemos que la frecuencia relativa acumulada del valor que corresponde a las participantes de 21 años es, entonces para las de 21 años tomaríamos la frecuencia acumulada, que es 6, dividimos entre 20 y obtenemos un valor de 0.30. Este valor de 0.30 pues nos va a dar una idea de qué parte de la unidad hacen parte las participantes de 21 años. En este caso, 0.30, como tiene dos decimales, yo puedo escribir la parte entera, que es 30, y lo divido entre 100. Ese valor yo podría decir o expresarlo como 30 de cada 100, que sería como decir que el 30% de las participantes tienen 21 años. O también lo puedo utilizar aquí, cancelando un 0 con un 0, podría reescribirlo o expresarlo de otra forma como 3 décimos. Eso quiere decir que 3 de cada 10 participantes tienen 21 años o menos. Recordemos que es una frecuencia acumulada. Repito, la interpretación que hice ahorita, que dijimos que 0.30, como tiene dos decimales, yo lo podría escribir como 30 sobre 100, y eso se puede leer o entender como que 30 de cada 100 participantes, o el 30% de los participantes, tienen 21 años o menos, porque recuerden que es acumulada. O cancelando un 0, tanto arriba como abajo, puedo encontrar esta razón, que sería que 3 de cada 10 participantes tienen 21 años o menos. Y si son 20 participantes, entonces quiere decir que 6 de 20 participantes tienen 21 años o menos. De esa forma, la frecuencia relativa, tanto la acumulada como la frecuencia relativa simple, nos va a dar una idea de la proporción o tamaño de un subconjunto o elementos de una categoría con respecto a todo el conjunto o al total de datos. La sexta columna de nuestra tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia porcentual. Se va a representar con el símbolo de porcentaje y las letras NI, con N minúscula. La frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa de cada una de las categorías por 100, y la suma de todas las frecuencias porcentuales debe ser igual a 100%. Veamos un ejemplo. Si yo quiero calcular la frecuencia porcentual de la categoría de participantes que tienen 19 años, entonces debo tomar la frecuencia relativa, en este caso 0.05, y multiplicarla por 100. Entonces en este caso vamos a mirar procedimiento, confirmar con la calculadora. Tenemos
que la frecuencia relativa es 0.05 y multiplicamos por 100. De esta forma obtenemos el valor de 5, que equivale al 5%. Eso se interpreta como que el 5% de las participantes tienen 19 años. Vamos a repetir. El 5% de las participantes, 5% de las participantes tienen 19 años. Y continuaríamos de la misma forma para cada una de las categorías. Para la categoría de 20 años, diría cuál es su frecuencia relativa a 0.15 y multiplico por 100, obteniendo de esta forma el 15%. La forma rápida de hacerlo es tomando el punto decimal y haciendo el desplazamiento 2 unidades hacia la derecha. Entonces el punto decimal se corre 2 lugares y quedando a la derecha el 5, y lo cual se leería como 15, entonces quedaría el 15%, así sucesivamente. Entonces la frecuencia porcentual va a ser la síntesis de gran parte de la información y va a utilizarse en informes estadísticos de una manera muy frecuente, pues es la manera en que la mayoría de personas entienden pues, las estadísticas, hablando de porcentajes. En este caso tendríamos que, por decirlo así, si hacemos una lectura rápida de la frecuencia porcentual, podemos encontrar los valores mayores. En este caso diríamos que el 35% de las participantes tienen 26 años. Esta podría ser una conclusión. Estamos describiendo el conjunto de las participantes. Podríamos decir que el 10% de las participantes tienen 21 años. Tienen 21 años. Podríamos continuar diciendo que el 5% de las participantes tienen tanto 29 años, ¿sí? Tienen 29 años, que también el 5% tiene 25 años, que otro 5% de las participantes tienen 23 años y el 5% de las participantes tienen 19 años. ¿Bien? Si la frecuencia porcentual está bien hallada, la suma, repito, debe dar el 100%, que debe corresponder al 100% de todas las participantes. No debe dar más. Si da más del 100% es porque hubo algún error en alguno de las frecuencias porcentuales que se calcularon, o el error proviene en el cálculo de la frecuencia relativa, de quien depende la frecuencia porcentual. Entonces, caso dado que se presente un error acá en los valores, que no den superiores al 100% o muy por debajo del 100%, ya por debajo del 99%, entonces debemos hacer una revisión de cada uno de los cálculos hechos anteriormente, específicamente la frecuencia relativa, e incluso devolvernos a la frecuencia absoluta. Por último tenemos la frecuencia porcentual acumulada, la cual se representa con el símbolo de porcentaje y las letras NI, con N mayúscula. Se va a obtener a partir de la frecuencia relativa acumulada, es decir, si yo quiero saber cuál es la frecuencia porcentual para la categoría de los 19 años, lo que voy a hacer es tomar la frecuencia relativa acumulada, que es 0.05, y multiplicarla por 100, de modo que voy a obtener el 5%. ¿Esto qué va a representar? Pues que el 5% de las participantes tienen 19 años. Esa es una frecuencia porcentual acumulada que no va a variar de la frecuencia porcentual, pues porque es el primer dato. Entonces la frecuencia porcentual, la porcentual acumulada van a tener el mismo valor, pues como es el primer dato, pues no, el acumulado no se va a notar la diferencia. Pero si ya
trabajamos o tenemos en cuenta el segundo dato, vamos a decir que este 20 difiere de este 15, porque ya estamos haciendo una acumulación de las frecuencias porcentuales, es decir, de la categoría que estamos tratando o considerando y la anterior, que sería del 5%. La categoría o la frecuencia porcentual para 19 años será el 5% y para 20 años es el 15, 5 y 15, vamos a obtener 20. Este 20 se obtiene sumando estas dos, o más fácil, podemos tomar la frecuencia relativa acumulada de 20 años, la categoría de 20 años, y de 19, la acumulada pues para esa categoría, y multiplicamos por 100, obteniendo el 20%. 0.20% da 20%. Otro ejemplo de dónde salió este valor de 85%. Entonces, lo que podemos hacer para saber de dónde salió ese valor de 85% es buscar la frecuencia relativa acumulada y multiplicarla por 100. 0.85% da 85%. ¿Cómo se interpreta? Pues está en la fila de los 26 años, pero como es una frecuencia porcentual acumulada, aquí está, una frecuencia porcentual acumulada, quiere decir que las conclusiones que obtengamos o que expresemos se debe referir a todas las categorías anteriores, es decir, ese 85% representa el porcentaje de las participantes que tienen 26 años o menos. Bien, es el acumulado entre las participantes que tienen 26 años o menos, sería el 85. Finalmente, podemos observar una tabla de distribución de frecuencias completa. Recordemos las partes de la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos la primera columna, se refiere a la característica que estamos estudiando de un objeto determinado, en este caso las participantes del concurso de Miss Universo, y establecemos pues las diferentes categorías o edades valores que se presentaron en las edades. Bien, la frecuencia absoluta en la segunda, la tercera la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Cada una tiene una simbología, entonces es importante recordar FI con F minúscula, frecuencia absoluta, las letras mayúsculas siempre corresponden a frecuencias acumuladas. Recordemos que las tablas de distribución de frecuencias se utilizan para variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar mediante números, y las cualitativas ordinales son aquellas que representan cualidades. Por ejemplo, las tallas de las camisetas, las cuales se pueden ordenar de acuerdo al tamaño, pero no se expresan a través de números. Las tablas de distribución de frecuencias nos van a permitir conocer el comportamiento de una variable ordenada. Como observamos en la primera columna, nosotros tenemos los datos ordenados, y al tener las frecuencias podemos saber la distribución que tienen cada una de las categorías de datos en todo el conjunto. Podemos ver que hay una distribución de una mayor frecuencia en las participantes que tienen 26 años, y que el 50% de las participantes tienen más de 25 años y el 50% tienen 25 o menos años. Entonces podemos ver cómo se distribuyen cada una de las edades en todo el conjunto de edades. Cuando tenemos la tabla de distribución de frecuencias completa,
nos pueden hacer diferentes preguntas o podemos hacer uso de la tabla pues de acuerdo a el enfoque que tenga el investigador. Veamos algunas preguntas. La mayor parte de los participantes en el concurso, ¿qué edad tienen? Entonces nos preguntan por el dato que más se presenta. Podemos responderlo utilizando la frecuencia porcentual. Entonces buscamos en la frecuencia porcentual que va a discriminar cada categoría por separado, ¿sí? Discrimina cada categoría por separado. Entonces buscamos el valor mayor y encontramos que aquí tenemos el 35. Entonces podemos decir que el 35% de las participantes tiene 26 años, que corresponde a la mayor parte de las participantes, ¿no? El 35%. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de participantes tienen 20 años o más? Como están hablando de porcentajes, vamos a trabajar con alguna de las frecuencias porcentuales. Como están hablando de un grupo de categorías, las que tienen 20 años o más, entonces debo trabajar con frecuencia porcentual acumulada. Si me dicen que tienen 20 o más, puedo trabajar o utilizar la frecuencia porcentual acumulada de las que tienen 19 años. ¿Cómo así? Si yo sé que el 5% de las participantes tienen 19 años, entonces puedo concluir por diferencia que el 95% de las participantes tienen 20 años o más. La siguiente pregunta sería, ¿qué porcentaje de participantes tienen menos de 25 años? También están preguntando por porcentajes, debo utilizar una frecuencia o una de las columnas de frecuencia porcentual. Como están hablando de varias categorías, de aquellas que tienen 25 o menos años, entonces debo utilizar la frecuencia porcentual acumulada. Voy y reviso y busco la categoría de 25 años porque es la que está incluida. Entonces aquí la categoría de 25 años y reviso que aparece en la frecuencia porcentual acumulada 50, el valor de 50. Eso quiere decir que el 50%, en este caso, el 50% de las participantes tienen 25 años o menos. Y por último, ¿cuántas participantes tienen 27 años? Entonces, como me preguntan por cantidad de participantes, debo trabajar con frecuencias absolutas. Si me dicen solamente de 27 años, estamos hablando de una sola categoría, entonces debo trabajar con la frecuencia absoluta y no con la acumulada. Busco la categoría de las participantes que tienen 27 años, aquí está, y me dirijo y reviso la frecuencia absoluta. Entonces puedo concluir que hay dos participantes que tienen 27 años. Si me preguntaran cuántas participantes tienen 28 años, yo revisaría en las categorías, me doy cuenta que no hay ninguna participante o no hay, que no está la categoría de 28 años y eso significa que no hay ninguna participante que tenga 28 años. Es importante recordar la sumatoria de algunas columnas. La sumatoria de las frecuencias absolutas tiene que dar el total de datos, el número total de datos. La sumatoria de las frecuencias relativas tiene que dar igual a 1. Y la sumatoria de las frecuencias porcentuales tiene que ser igual al 100%.